donación. Amén. La donación para la situación que están viviendo muchas personas por el invierno, que ya es muy conocido por todos. Y también para agradecer al hermano José Luis Colorado y su madre Elsa Osorio de la iglesia Nuevo Amanecer, que enviaron pues una donación. Amén. Yo le invito a que oremos por la palabra y oremos también por lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Amén. Oremos al Señor para que podamos compartir la palabra. Padre, gracias te damos por este tiempo de bendición para todos nosotros, porque es una bendición muy grande poder escuchar tu palabra, Señor. Es una bendición poder estar aquí en tu casa y te damos a ti las gracias y aprovechamos este espacio para clamar a ti misericordia por todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, Señor, y oramos para que te reveles, Señor, en medio de la dificultad, para que te reveles en medio de la aflicción, Señor, porque sabemos que en esos momentos duros, difíciles de la vida, muchas veces nuestro corazón se hace sensible, Señor, a tu bendita voz, Señor. Padre, oramos para que, por favor, Rey, guardes las vidas, Señor, y para que, por favor, nos bendigas por medio de tu bendita palabra. Habla a nuestro corazón, Padre, edifícanos, porque queremos salir de este lugar fortalecidos y llenos de ti, de tu bendita palabra. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula Justicia, Misericordia y Gracia. Justicia, misericordia y gracia. Son tres palabras que nosotros conocemos. Amén. Y que vemos mucho a lo largo de las Escrituras. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de darle a alguien lo que merece. Eso es básicamente la justicia. Cuando hablamos de la misericordia, hablamos de no darle a alguien lo que se merece. Generalmente hablamos de un castigo. Eso es misericordia. Pero cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque la gracia nos habla de darle a alguien lo que no se merece. Y nosotros vemos eso claramente en la parábola del hijo pródigo. Porque miremos que todos conocemos lo que sucedió allí. Y resulta que ese hijo, al tener la parte de la herencia que le correspondía, él sentía que estaba tocando el cielo con las manos. Y resulta que todo se le fue. Dice la palabra que a él comenzó a faltarle y terminó apacentando cerdos. Eso es justicia. Eso es justicia. Aunque digamos que él por eso que había hecho merecía la muerte, porque había deshonrado a su padre. Sin embargo, ahí vemos la justicia, porque le fue mal, no le fue bien, y así le tenía que ir, porque hizo mal. Pero entonces vemos que llega él y vuelve en sí, regresa a la casa del Padre. Y en ese momento se manifiesta la misericordia en el Padre mismo, porque en Lucas 15:20 dice acerca del Padre: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces miremos primero la justicia y luego la misericordia. Él merecía que lo recibieran de otra manera, no así como lo recibió el Padre. Y viene la gracia.
Viene la gracia, ¿por qué? Porque esa gracia la vemos reflejada en las siguientes palabras de su padre. Dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Eso es gracia. Él no se merecía nada de eso, ni el mejor vestido, ni el anillo, ni el calzado, mucho menos el becerro gordo y la fiesta. No, no se lo merecía, pero esa es la gracia. Entonces ahí vemos la justicia, la misericordia y la gracia. Ese hijo tomó malas decisiones, y esas malas decisiones desencadenaron en que él llegara incluso, es que mire hasta donde llegó, a anhelar comer del alimento de los cerdos. Mire a la condición que llegó, pero en ese momento él vuelve en sí, pero tuvo que afrontar las consecuencias de su mal proceder. Y nosotros vemos eso. Mire, es que hay algo que debemos entender, y es que a veces decidimos mal y las consecuencias pueden ser muy graves, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y el caso perfecto, Adán y Eva. Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente, obedecieron a Dios, y a ellos los expulsan del huerto. Ellos tenían una comunión perfecta con el Señor, pero a raíz de su mala decisión los expulsan, son destituidos de la gloria de Dios, que sabemos que esa destitución de la gloria de Dios, esa separación de Dios, se traduce en muerte. Pero eso también nos afectó a nosotros, eso también nos alcanzó a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos allí recibieron el pago. Nosotros estábamos allí en los lomos de Adán. Por eso es importante que pensemos antes de actuar, porque las consecuencias no pueden venir solo sobre nosotros, sino también sobre nuestra descendencia. Ellos recibieron la paga, la retribución por el pecado que cometieron, porque la palabra es muy clara: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es muy claro, muy claro. Pero entonces miremos que hay dos palabras allí, porque dice primero que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, Señor nuestro, perdón. Entonces vemos allí dos palabras: paga y dádiva. Mira, la palabra paga está relacionada con la justicia, pero viene la otra palabra, dádiva, y esa palabra dádiva está relacionada con la misericordia y la gracia. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva toman la decisión de obedecer a la serpiente, en ese momento estaban desafiando la autoridad de Dios. Y vino justicia. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que ellos no murieron físicamente ese mismo día, sino que Dios les permitió seguir viviendo. Y aunque los expulsó del huerto justamente porque eso era lo que merecía su desobediencia, antes de expulsarlo, que eso es lo que vamos a ver hoy, el Señor les mostró su misericordia y su gracia. A veces no entendemos la gravedad del pecado y a lo que nos lleva el pecado. Mire, el pecado es tan grave que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Su sufrimiento fue por nuestros pecados. El mundo no entiende eso. Y a veces nosotros como cristianos no lo entendemos. Si nosotros entendiéramos la gravedad del pecado, buscaríamos cada día vivir en santidad, en obediencia.
Mira, hay aquí una historia que yo ya se la he leído, pero se la quiero volver a leer, que a mí me parece muy diciente respecto al pecado, a lo que produce el pecado en una persona. Dice así: ¿cuánto pesa el pecado? ¿Cuánto pesa el pecado? Mire, para alguien que ha nacido de nuevo, el pecado pesa mucho. Por eso, si usted quiere darse cuenta que alguien ha nacido de nuevo, usted nace de nuevo y usted va a tropezar. En algún momento va a tropezar. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero cuando usted ha nacido de nuevo y usted peca, usted sabe que ofendió a Dios, a usted le duele en su corazón. Usted no se siente bien, no se siente en paz, y esa es una buena señal. Pero entonces dice acá, un predicador acaba de invitar a sus oyentes a buscar a Dios cuando un joven exclamó: usted habla del peso del pecado, yo no lo siento. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Dígame, le preguntó el predicador. Si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? Entonces dice allí: no, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió: pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado está espiritualmente muerto. Pero hay una cosa, a la muerte espiritual no se llega de un día para otro. Es un proceso. ¿Y cómo inicia ese proceso? ¿Cómo inicia? Con la separación de Dios y concluye con la condenación. Por eso debemos estar atentos. Dios había sido bien claro con Adán y había dicho: el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y así sucedió, porque mira, es que generalmente cuando se menciona la palabra muerte, la persona piensa en el cementerio. E incluso el hombre natural a lo que más le teme es a la muerte biológica. Pero nosotros, que somos cristianos, a lo que más deberíamos temer es a la muerte espiritual. Eso es lo que más usted y yo debemos temer. Porque la muerte espiritual, lo que decíamos ahora, la muerte espiritual me puede llevar a la perdición eterna. Mire, Jesús fue muy claro. Le voy a leer dos cosas que dijo Jesús, Mateo 8, 21 y 22. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, digamos que allí uno lo lee y entiende que el papá se había acabado de morir, pero no. Lo que está queriendo decir allí es que él quería asegurar su herencia. Entonces, déjame, Señor, yo voy, mi papá ya está como viejito, ya está que cuelga los guayos. Ya después de que yo lo entierre y reciba mi herencia, entonces ahí sí voy y te sigo. Eso era lo que le estaba queriendo decir el Señor, este discípulo, perdón, al Señor allí. Pero entonces, mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces yo puedo estar caminando, yo puedo estar respirando, mi corazón palpitando, lleno de vitalidad, pero muerto. Obviamente no muerto físicamente, sino espiritualmente. Y luego en Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, preocupémonos no por la muerte biológica, sino por la muerte espiritual. Mira, es que cuando alguien ha nacido de nuevo, tiene la seguridad de la vida eterna y no le preocupa la muerte de su cuerpo. Por eso en Filipenses 1:21 dice, por ejemplo, el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir que para él el morir es ganancia? Aquel que está seguro de su salvación.
Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A lo que debemos temer es a la muerte espiritual. Y eso fue lo que experimentaron Adán y Eva, la separación. Pero lo que le decía ahora, se aplicó la justicia, pero hubo misericordia y hubo también gracia. ¿Cómo? Mire, antes de ser expulsados, el Señor los castiga por haber desobedecido. Y cuando el Señor a ti te castiga por haber desobedecido, el Señor lo que quiere decir es que tú eres hijo. Él castiga a los hijos. Él castiga a los hijos. Porque mire, cuando usted y yo entendemos que somos hijos de Dios y el Señor nos corrige, en esa corrección nosotros vemos la bendición, porque sabemos que hay un propósito de parte suya. Hay un propósito. Por eso dice este pasaje en la Reina Valera contemporánea, dice Salmo 119:71, me convino que me hayas castigado, porque así pude aprender tus estatutos. Porque lo tremendo es que Adán y Eva fallan, inmediatamente el Señor se manifiesta y les muestra el plan de salvación después de la caída. El Señor pudo haberlos aniquilado, el Señor pudo haberlos cortado, pero en lugar de hacer eso los castigó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran hijos. Esa es la razón. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La vara y el cayado son necesarios. El Salmo 23 fue escrito por un pastor, pero que en ese momento estaba hablando como una oveja. Y es muy claro en el Salmo 23 cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire, se habla de la vara y del cayado de Dios. En la vara, ¿qué vemos? La justicia. Si estamos caminando mal, lo justo es que el Señor nos castigue. Pero sabe una cosa, Él es tan amoroso que aunque nos castiga, en ese castigo nos muestra misericordia y gracia. Ese es el cayado. Y eso es lo que hace un pastor con una oveja rebelde. La vara es para golpear a la oveja, pero luego con el cayado la atrae. Y el Señor impartió sobre Adán y Eva justicia, misericordia y gracia. Ellos vieron la vara y el cayado antes de ser expulsados del huerto. Incluso vemos que el Señor en su misericordia, vamos a Génesis 3 y leamos. En su misericordia Él busca e interroga al hombre después de la caída. Génesis 3:9. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer eso? ¿Qué nos muestra lo que Dios hizo? Su gran amor. Él los pudo haber eliminado y ya. Pero dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿Dónde estás tú? Miremos esa pregunta. ¿Dónde estás tú? No los cortó, no los desechó y lo hubiera podido hacer. Lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Los castigó, sí. Ahí está la justicia. Pero también les mostró misericordia y gracia. Mire, eso se lo mostró el Señor a Jeremías. Él lo llevó a la casa del alfarero y le dijo: observa lo que va a hacer el alfarero. Y a través de lo que él observó, el Señor le mostró cómo trabaja. Dice en Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero hay una versión que es la versión palabra de Dios para todos, que en esa parte que dice y volvió y la hizo otra vasija, dice: así que empezó de nuevo. ¿Cómo? Con el mismo barro. Eso fue lo que hizo él con Adán y Eva. Con el mismo barro, e hizo otra vasija. Ellos habían elegido el mal camino, pero Dios en cada uno de sus actos, cuando usted leía allí, ¿qué estaba reflejando? El deseo de encaminarlos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el que hemos creído. Porque mire, a veces decimos erróneamente: yo estaba perdido y encontré al Señor. Y no, es al revés. Él nos buscó y nos encontró. Recuerda lo que hablamos una vez. Él nos tuvo que decir: heme aquí, heme aquí. En la naturaleza caída no está ese sentir de buscar a Dios. Es el Señor el que nos tiene que buscar a nosotros. Eso no está en la naturaleza caída del hombre. En la naturaleza caída que hay el deseo de ocultarse. Porque eso fue lo que se manifestó en Adán y Eva. ¿Qué nos dice la palabra? Que ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se esconden, y es cuando el Señor le dice al hombre: ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque cuando ellos pecan, ellos están en un estado de inocencia y pasan a un estado de conciencia, y entonces aparecen dos cosas: la vergüenza y el temor. La vergüenza y el temor aparecen, por eso ellos se esconden. Ellos estaban en una condición diferente antes de caer, pero se les abren los ojos y ven su condición, su desnudez, y se esconden. Ahora, hay 3 pasajes que le quiero leer. Salmo 104, 1 y 2, hablando del Señor, allí dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y luego sigue hablando del Señor, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces se nos habla del Señor y se nos dice allí que Él está vestido de gloria y de magnificencia, y que se cubre de luz como de vestidura. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y en Apocalipsis 22:5, hablando de la nueva Jerusalén, dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces allí vemos con claridad que el Señor está vestido de luz.
Incluso recuerde a Jesús cuando se transfiguró allí en el monte. O incluso recordemos a Moisés cuando hablaba con el Señor, que él bajaba y el rostro, solo había estado un tiempo con el Señor y el rostro le brillaba. Ahora Adán y Eva, quién sabe cuánto tiempo estuvieron caminando con el Señor allí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa misma luz, esa gloria que cubría a Dios, los cubría a ellos. Pero en el momento en que ellos pecaron, ¿qué sucede? Esa gloria, esa luz se apaga. Incluso esa misma luz pudo haber sido comunicada cuando el Señor sopla aliento de vida en Adán. Y entonces ahí entendemos lo que sucedió, porque resulta que en Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque ellos tenían esa gloria de Dios. Pero cuando pecan, entonces esa gloria se apaga. Y en el versículo 7 de Génesis 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, el pecado hizo que la luz se extinguiera y se puso en evidencia la desnudez de sus cuerpos. Y ellos corren a cubrirse. Ellos corren a cubrirse. Pero ¿qué sucede? Que el Señor los busca y los confronta. El evangelio es confrontativo. El evangelio no le gusta a todo el mundo por eso. Por ejemplo, la palabra pecado incomoda. Incomoda. Incluso hay muchos que dicen: no diga pecado, diga error, diga falta. No, pecado. Pecado. Esa palabra no nos gusta. ¿O a quién le gusta la palabra pecado? A uno lo hace sentir esa palabra como incómodo, pero ese es el verdadero evangelio. Cuando el Señor va y los busca, Él los confronta. Él los confronta. Vamos a leerlo. Versículo 10 de Génesis 3. El evangelio es confrontativo, tiene que ser confrontativo. Si a usted no lo confronta lo que le están predicando, entonces no le están predicando el evangelio. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira, esa es la naturaleza caída. Y Dios le dijo: mira qué tan hermoso el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mire la respuesta del hombre, es que esa es la naturaleza que da: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire, le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú creaste, esa que sacaste de mi costilla, esa que me presentaste, ella es la culpable. Esa es la naturaleza humana, porque no queremos asumir la responsabilidad. No queremos decir: sí, yo soy el culpable. No, es por culpa de este. Y entonces dice luego: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Esas son las dos típicas. O fue el diablo o fue el otro, pero yo no, yo soy una víctima. Esa es la naturaleza caída. No queremos asumir la responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo el publicano. ¿Recuerda al publicano? Sé propicio a mí, pecador. Bien, no se siente bonito cuando hay vergüenza. No se siente bonito, ni tampoco cuando hay temor. Esos no son sentimientos agradables. Pero ¿sabe una cosa? Son la evidencia de la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Usted sabe que dicen: el que la debe, no, la paga, o el que tiene temor, la debe, la teme. Eso es, el que la debe, la teme.
El que la debe, la teme. Eso es la ley moral. Eso es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Eso no está en los animales actúan instintivamente, pero el hombre cuando hace algo malo sabe que está mal. ¿Quién puso eso en el hombre? Dios. Entonces no solo se puede demostrar la existencia de Dios a través de la creación, sino también a través de la ley moral. Eso es a lo que le llamamos la revelación natural o la revelación general. El Señor se revela a través de la naturaleza, pero también a través de eso que ha puesto en nuestros corazones, que nosotros sabemos que la embarramos. Así queramos sacar mil excusas, sabemos que estamos haciendo mal, y eso lo puso Dios en Aníbal. Por eso cuando ellos fallaron, ¿qué hicieron? Corrieron a esconderse. Pero entonces el Señor es tan hermoso que mire, esa revelación general, esa revelación natural viene de Dios, pero no es suficiente. Debemos tener un encuentro con Él. Es decir, por ejemplo, usted ve la naturaleza, usted ve la creación, pero la naturaleza y la creación lo tienen que llevar a Dios, para que Dios le hable a usted por medio de su palabra. Lo mismo la ley moral. Usted se siente mal porque hizo algo que usted sabe que la embarró, que no está bien, pero eso lo debe llevar a los pies del Señor, para que el Señor le dé la revelación especial, y la revelación especial está en su palabra. Por eso el Señor los busca. Ellos se sienten mal, saben lo que hicieron, saben que fallaron, pero el Señor va y les busca, porque el Señor necesita hablar a sus corazones, porque no es suficiente ser deísta. Mire, la revelación general, la revelación natural me puede llevar al deísmo, o sea, a decir yo creo en Dios, pero eso no es suficiente. No es suficiente que el hombre crea en Dios. Es necesario que el hombre sea salvo, y solo se es salvo naciendo de nuevo. Miren, Hebreos 11:6 por ejemplo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo primero. Pero no se queda ahí, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y eso como lo sabemos a través de la palabra de Dios. Santiago 2:19-20 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios son deístas, creen en Dios y tiemblan. Incluso están en mejor postura que, aunque están perdidos, que los ateos, porque al menos los demonios tiemblan. Pero dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, ¿qué nos enseñan esos dos pasajes? Que la revelación natural o general es insuficiente por sí sola, que por eso necesitamos que venga la revelación especial a través de la palabra de Dios. Que Dios nos hable, que Dios nos confronte. Y no nos gusta, porque hablamos de justicia, hablamos de misericordia y hablamos de gracia, pero esa palabra justicia no nos gusta que nos la apliquen a nosotros. Tal vez cuando otro es injusto conmigo, entonces yo quiero que se la apliquen a él, pero cuando yo soy injusto, no. Señor, ten misericordia. Y mire, aún cuando el Señor castiga, está mostrando misericordia. Porque lo que debería hacer el Señor, que es santo, que es perfecto, es cortarnos. Eso es lo que debería hacer el Señor, y lo podría hacer. Pero el Señor nos corrige y con misericordia, con gracia, nos encamina. Y eso lo vemos en esos 3 juicios que aparecen en Génesis 3, porque allí vemos cómo se refleja la justicia, pero también la misericordia y la gracia. Y entonces el Señor comienza con la serpiente, Génesis 3:14. Leamos. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Mira el orden por el que comienza el Señor. Primero la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Mire, la maldición va directa a la serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí viene lo que llaman el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, mire, cuando habla de esta, está hablando de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer se llama Jesucristo. Amén. Porque han tomado ese pasaje que no, que ahí está hablando de la Virgen María. Ahí no está hablando de la Virgen María. Eso ya lo han estudiado. Y cuando habla de la simiente de la mujer, se está hablando allí de Cristo. El único que puede aplastar la cabeza de la serpiente es Cristo. Es Cristo. Amén. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero mira lo primero que le dice, sobre tu pecho andarás. O sea, puso la serpiente al alcance de la simiente de la mujer para que le aplastara la cabeza. Era una manera de decirle, ¿sabes qué, serpiente? Que sabemos que la serpiente es Satanás. No vas a poder escapar del juicio. El juicio para ti ya ha sido decretado. Igual que pasó con Goliat. Cuando usted lee la historia de David, Goliat, describen cómo Goliat estaba perfectamente protegido. Y sin embargo, no pudo escapar de la herida mortal que David le propinó en su frente. Y cayó, y luego David tomó la espada y le cortó la cabeza. El enemigo no va a poder escapar. Ya lo pusieron al alcance de la simiente de la mujer para que le aplaste la cabeza. Ahí dice. Y Cristo, cuando murió en la cruz, allí fue herido su calcañar, pero le aplastó la cabeza. O sea, ahí es cuando uno ve la misericordia de Dios. Ellos acababan de caer y ya el Señor mostrando allí su plan de salvación. Y le dice también, y polvo comerás todos los días de tu vida. Mire, esa expresión comer polvo, morder polvo, se usa para dar a entender que alguien ha sido derrotado y que esa derrota conlleva humillación. Y Cristo, muriendo en la cruz, humilló a la serpiente. O sea, como quien dice, mira, serpiente, tu dieta va a ser la derrota. Lo que vas a experimentar es la derrota. Porque es que es algo que ya Dios ha decretado. No se puede escapar. El Señor ha decretado la derrota para la serpiente. Ahí está el protoevangelio. Ahí está el protoevangelio, Génesis 3:15. Y el Señor pone allí enemistad. De manera soberana pone enemistad. Por eso usted y yo no tenemos nada que ver con la serpiente. ¿Qué dijo Jesús? Ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nuestra actitud hacia la serpiente tiene que ser hostil. No puede haber amistad entre un hijo de Dios y este sistema y el príncipe que lo gobierna. No. Tiene que haber enemistad. Eso es lo que Dios ha puesto. Aquel que está en Cristo está en enemistad con este sistema y con el príncipe que rige sobre este sistema. Pero entonces el Señor sigue diciendo allí en el versículo 16, le habla a la mujer en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Miremos ahí la justicia de Dios. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero miremos que allí se nos habla de un sufrimiento, de un dolor para dar a luz. Pero allí hay entretejido un elemento de misericordia y de gracia. ¿Por qué? Porque a través de esa bendición, porque es que mire, lo tremendo es que allí a veces se confunde lo que dice la palabra. Es como ahorita vamos a mirar lo que le dijeron a Adán,
Que hay una canción, la del negrito del Batey, que dice que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, el castigo no fue el trabajo. El castigo para la mujer no fue dar a luz. Ahí está resaltado. ¿Cuál fue el castigo? La justicia. Lo vemos ahí en el dolor. Pero el dar a luz es una bendición. ¿Por qué? Porque esa es la posibilidad que le da el Señor a ella para que se propague la raza humana y a través de la raza humana venga el Salvador del mundo y se cumpla esa profecía y el Salvador del mundo termine aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces miramos ahí que hay justicia, sí, pero también hay misericordia y hay gracia. Hay misericordia y hay gracia. Y lo vemos también en el hombre. Si seguimos leyendo en el versículo 17, dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Vuelve y aparece el dolor todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, algo desconocido para él, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Te va a tocar trabajar, pero te vas a tener que esforzar. Con dolor, con dolor. Pero vemos allí un elemento de misericordia y de gracia, aunque hay justicia. Y es que aunque a él le iba a tocar trabajar duro hasta el día de su muerte, el trabajo iba a ser el medio a través del cual Dios le iba a proveer su sustento. Y ahí vemos la misericordia y la gracia, aunque hay justicia. Él en el huerto trabajaba, porque la Biblia es clara cuando dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Lo que pasa es que fuera del huerto le iba a costar más. Dentro del huerto él extendía y tomaba el fruto y comía. Ahora le iba a tocar cultivar la tierra. Dentro del huerto era más fácil, ahora le iba a ser más difícil. Ahora iba a tener que sudar, cosa que no hacía dentro del huerto. Esa es la justicia. Pero vemos la misericordia y la gracia, porque a través del trabajo obtendría el sustento. Y la misericordia más hermosa, antes de expulsarlo, la muestra el Señor despojándolos de esas vestiduras que ellos se habían hecho, de hojas de higuera. Y el Señor mismo se encarga de cubrir su desnudez. Porque sabe una cosa, usted y yo no podemos tratar de cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera, porque esas hojas se terminan secando. Esas hojas se terminan cayendo. Y por eso en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En Génesis 3:15 el Señor nos muestra que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso lo dice allí, pero ¿cómo? Y la respuesta está en Génesis 3:21. Porque resulta que allí en Génesis 3:21 sabemos bien que para poder vestir a Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Derramar sangre. Ellos pecaron, ellos debían morir allí, ser cortados, pero no murieron. Pero ese animalito que fue sacrificado murió en lugar de ellos para poder cubrirlos. Entonces allí está la respuesta al ¿cómo? ¿Cómo aplastaría la simiente de la mujer la cabeza de la serpiente? Tomando nuestro lugar, derramando su sangre en la cruz para cubrir nuestra desnudez. Allí se hizo un sacrificio. Ese sacrificio hablaba ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. Entonces vemos allí justicia, pero también vemos misericordia y gracia. La justicia fue aplicada a Adán y Eva, pero entretejida con misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque
Eva iba a dar a luz con dolor, pero iba a poder traer nueva vida al mundo y finalmente al Salvador del mundo. Amén. Y del lado del hombre, le iba a tocar trabajar duro, sí, pero ese pan que iba a poder obtener sustentaría su vida y la vida de su familia. Miremos allí en Eva, salvación, y en Adán, provisión, de la mano de Dios. Los expulsó del huerto, sí, los sacó, sí, pero les mostró misericordia y gracia. Y el Señor cada día nos muestra a usted y a mí justicia, misericordia y gracia. ¿Por qué el Señor nos muestra justicia? Porque somos hijos. Y si obramos mal, mire, lo peor que a usted le puede pasar es que usted haga lo malo y el Señor no lo corrija. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, porque ahí es cuando se cumple Romanos 1, que el Señor lo entrega. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que el Señor lo entregue, lo suelte, lo deje para que haga lo que quiera. Pero si usted y yo somos hijos, siempre estará la justicia de Dios, siempre vendrá el castigo, siempre vendrá la corrección, pero téngalo por seguro que no va a ser para destrucción, porque en esa justicia vienen entretejidas la misericordia y la gracia. Porque a Adán y Eva el Señor no los cortó, los castigó, sí, pero miremos la promesa que les dio antes de expulsarlos del huerto y cómo la bendijo a ella para que pudiera traer hijos al mundo, y a él para que pudiera trabajar y poner a producir la tierra, que le iba a costar, sí, pero no se iba a morir de hambre. Qué bueno es el Señor, aun cuando el Señor nos corrige. Así no nos guste, porque es que no nos gusta. No nos gusta la corrección. Pero si el Señor te está corrigiendo en este momento, lo está haciendo con misericordia y gracia. Con misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y eso que vieron a Adán y Eva allí en el huerto, lo seguimos viendo usted y yo el día de hoy. Justicia, misericordia y gracia. ¿Y qué mayor gracia que saber que tenemos a Cristo? El regalo que nos dio el Padre, que ninguno de nosotros lo merece. Esa es la mayor gracia. Y la mayor misericordia, que estamos aquí. Pero ¿sabe por qué? Porque el juicio del Padre fue sobre Él. Él pagó nuestra deuda allá en la cruz. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí. Entonces por eso debemos estar agradecidos cada día. Y yo le invito a que oremos. Oremos al Señor en esta noche. Porque Él ha sido bueno y misericordioso y amoroso. Y que nos corrija el Señor cuando sea necesario. Es mejor que nos corrija el Señor. Oremos al Señor. Padre, como hijos, reconocemos tu autoridad. Reconocemos que tú eres justo y que cuando nos corriges, Señor, lo haces porque nos amas. Y aunque pudieras destruirnos, Señor, aunque pudieras cortarnos, no lo haces, Señor, y nos muestras allí tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos, Padre,
agradecemos a ti, porque ciertamente no nos has pagado. No nos has pagado, Señor, conforme a nuestra maldad, Señor. Y aunque nos has corregido, Señor, y aunque nos has hablado fuerte, Señor, no nos has cortado, Dios. Y esa es la muestra de tu misericordia, de la gracia tuya, Señor. Corrígenos cada día, Señor. Endereza mis pasos, Señor. Encamíname. Si me voy a apartar, Señor, por favor, Señor, no lo permitas. Ten piedad, ten misericordia de mí. No quiero estar lejos de ti. Quiero estar contigo, Señor, y aceptar tu corrección, aceptar tu dirección, aceptar, Señor, que cada día tú como Padre y es cada uno de mis pasos, Señor, porque es mejor, Señor, estar en tus caminos, o como dice tu palabra, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque fuera de ti, Señor, fuera de ti, apartado de ti, nada soy, nada puedo hacer. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme tu justicia. Gracias por mostrarme tu misericordia. Gracias por mostrarme tu gracia. Hoy estoy aquí, Señor, porque así ha sido, porque he visto tu justicia, tu misericordia y tu gracia, y quiero seguirlas viendo por el resto de mi vida, Señor, porque soy hijo tuyo, y porque mientras viva sobre esta tierra quiero caminar, Señor, bajo tu autoridad, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy
Porque tu palabra dice, Señor, que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y un día, Señor, esa palabra se hizo vida en nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar.